Vamos a llevar a cabo un estudio de parte de Dios. ¿Recuerdan la predicación que hablaba de la sabiduría en la propia opinión? Ok, ahora vamos a ver cómo es el pensamiento de Dios respecto del reino y de lo que es la comida o lo que tiene que ver con la comida. En una época en que Dios, ahí en el capítulo 15 de Mateo, andaba el Señor, se acercaron a Él, dice que ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, y le decían: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Fíjate en lo que dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y entonces nuestro Señor les dice: mira, la tradición de ustedes lo que ha hecho es transgredir los mandamientos de Dios. Dicen ustedes, también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Cuando ellos le dijeron que sus discípulos transgredían la tradición de los ancianos, Cristo les dijo: y ustedes con su tradición transgreden el mandamiento de Dios. Y les dice de esta manera: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremediablemente. Las maldiciones, por lo tanto, te dice aquí que son pecado, y la paga del pecado pues es muerte, la maldición. Pero les dice: ustedes dicen de sus padres, porque ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo que yo te ayudo. Esta gente ponía algo que es una obligación de sostener a los padres por honra, lo querían elevar como ofrenda. Decían: sea mi ofrenda a Dios cualquier cosa con la que yo te ayude, le dicen a los papás. O sea, como que tómamelo en cuenta porque tú ni te lo mereces, pero yo te lo doy. Y entonces el Señor les dice: entonces ya no han de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Quiere decir que en este momento dice: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me alaba, o de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Recuerda cómo comienza el texto: ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Entonces le dijo: tu tradición transgrede el mandamiento de Dios porque quieres hacer una, dijéramos, publicidad de lo que tú le das a tus padres, cuando honrar a tu padre te da por obligación el apoyarlo. Y entonces lo que tú apoyas a tu padre o a tu mamá lo pones como ofrenda para Dios. Sea mi ofrenda a Dios todo lo que yo te ayude. ¿Sí te ilumina el Espíritu para decirte? De la misma manera, entonces el Señor les dice, llamando a la multitud: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre.
¿Sí? Sí. Amén. No es lo que entra, sino lo que sale de la boca, lo que contamina. Entonces ellos pensaron en que esta gente estaba transgrediendo porque estaban ensuciando el pan con sus manos sucias. Y en eso estaba su tradición: no ensucies el pan, no ensucies el vaso, no ensucies esto y no ensucies el otro. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces el Señor les decía: no es lo material primero, sino lo espiritual, lo obediente, lo sensible al mandamiento de Dios y a su presencia, para que en la obediencia al mandamiento venga tu bendición. No a partir de la simbología externa. Entonces, si tú te das cuenta cómo Cristo decía ustedes, le decía a ciertos hipócritas, parecen sepulcros blancos, por fuera relumbran, por dentro están llenos de huesos y muerto. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Si tú vas al Evangelio entendiendo lo que el Señor dijo, vamos a ver lo que está ahí en 1 Timoteo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 4 del capítulo 4 de 1 Timoteo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Primero, la palabra de Dios te dice que todo lo que comes es santificado por la palabra, ya por la orden que Dios dijo, por el mandamiento y por tu oración. Nada es de desecharse. Amén. Si se toma con acción de gracias, nada es de desecharse. Porque cuando tú comes algo santo, no está contaminado. Lo que entra al cuerpo no es lo que contamina. Lo que sale es lo que contamina. Te voy a decir un ejemplo. Una persona iracunda que come aguacate, antes decían que le podía dar hasta un ataque ahí. ¿Qué tiene que ver? Sale primero la palabra, la ira, después lo que comes, como no está santificado, pues se hace ahí una química que te puedes causar un problema. Pero la importancia es la sanidad de adentro hacia afuera. Dice la palabra de Dios: porque por la palabra de Dios y por la oración, lo que comes es santificado. Entonces ahora entiendes por qué dice la palabra de Dios: si comieres cosa mortífera, no te hará daño, porque es santificada en Dios. La comida es espiritual. Por la palabra de Dios, algo que es santificado seguramente tiene que ver con algo espiritual. Pero el Señor no lo pone como algo que sea prioritario. Fíjate lo que dice Mateo 15, versículo 17. Comencemos desde el 16. Fíjate lo que dijo Jesús: también ustedes
¿Sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. De la misma manera, estaba en el versículo 10, dice, llamando hacia la multitud, les dijo, oíd de entender, no lo que entra a la boca. Lo vimos hace ratito Pero el otro dice, todavía ustedes están sin entendimiento. No entiendes que todo lo que entra a la boca va al vientre y luego se va a la letrina, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Ahora, este es el grado en el que el Señor tiene conceptualizada la comida. Sin embargo, dice la palabra en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice la palabra de Dios. Desde el 26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscas no porque habéis visto señales, sino porque comes el pan y os saciáis. Les estaba diciendo, no, o sea, ustedes me buscan porque les doy de comer. Capítulo 6, versículo 26. O sea, ustedes me buscan porque les doy de comer. Y mira, actualmente mucha gente solo vive para comer. Trabaja para comer. Señor, que no me falte mi alacena. Para eso viven. Sin embargo, el Señor les dice, mira, ustedes no me siguen porque hago señales, porque les doy vida eterna, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y yo conozco, por cuestiones de información, ahora las redes, los sistemas, de personas que aparentemente están en una comunión con Dios. Y lo vamos a estudiar también después, que en las comidas que hace algunos hijos de Dios, es tanto lo que comen que van y se vomitan al baño y regresan y siguen comiendo. Ese es el desorden de la comida. Hay bulimia, hay anorexia, desorden alimenticio. Pero el Señor dice en Juan 6, versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. No es la comida que te da el dinero que te pagan por tu trabajo y que lo tienes que en comida. Más hay otro texto que dice, ¿y ustedes por qué se afanan de qué comerán y qué beberán? La gente normal eso busca. Mas ustedes sigan primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será dado por añadidura. Es que el trabajo y el reino, si el Señor te está diciendo no trabajes por la comida que perece, la que se va por la letrina, trabaja por la comida que a vida eterna permanece. Cuando dice afán, es preocupación, prioridad, maximización del punto al que te enfocas. Con afán es todo, la atención. ¿De veras vale la pena?
Ahora, en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 31, mira lo que dice. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Recuerda la tentación del demonio en el desierto con Jesucristo. Si tienes hambre, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué pones por prioridad la comida que perece y no pones la comida del reino antes que la otra que se va por la letrina? Mira, con tu figura esbelta, por ahí dice el Evangelio que el ejercicio para nada aprovecha. Te vas a ir bien bonito, bien bonita, bien fuerte, bien marcadito al infierno, derechito. Porque por dentro estás podrido y por fuera, como comes bien y haces ejercicio, te ves bien bonito. ¿Qué diferencia hay entre los sepulcros blanqueados que decía Jesucristo? Porque pusieron la prioridad al revés. Se preocuparon, se afanaron por lo de afuera y no por lo de adentro. Dice que no es más el cuerpo que no es más la vida que el cuerpo. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué comerás? ¿Por qué beberás? ¿Por qué vestirás? ¿Qué no Dios mantiene a los pajarillos y no siembran? Pero sigue primero el reino, es seguir lo espiritual primero, tu sanidad espiritual es primero. Amén. En una hipótesis humana, hablando de alcoholismo, de adicciones, se dice así: el alcoholismo es una enfermedad espiritual. El que sana espiritualmente, física y mentalmente sana. Entonces, dice el Señor: no te preocupes por lo de afuera, preocúpate por lo de adentro primero. No quiere decir que no te preocupes por lo de afuera, sino que en orden de aparición los caballos van adelante y la carrera va atrás. Lo espiritual es primero, la comida y el vestido y lo demás es después. Las personas que el demonio las trae ocupadas en el afán de la vida y que de veras no se acuerdan de Dios, creo que si se acuerdan media hora a la semana es mucho, porque están ocupados en los afanes, en lo que está, en el trabajo, en todo eso. Estás despistado porque estás afanado por el trabajo. Recuerda lo que dice la parábola del sembrador. Cuando la semilla cae en un terreno donde todos los afanes se los llevan, los afanes de la tierra. Entonces acá el Señor lo que quiere poner es las cosas en orden. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Ya le habrán traído de comer. Ellos estaban en la comida, pues el hambre y la comida. Y les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué obra y qué misión o qué Dios tiene para ti en esta vida como una indicación de lo que hagas para servir para su reino? ¿Ya lo sabes? ¿Ya sabes exactamente? ¿Ya Dios te dijo para qué te quiere? ¿Cuál va a ser tu ministerio? ¿Cuál va a ser tu...? Y todavía no sabemos, porque nadie sabemos eso. Es todos los días lo que Dios nos dice, pero andamos bien preocupados por si comemos o no comemos. La comida es después, el reino es primero. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? Sigue primero el reino. Lo demás Dios te lo va a dar.
Y si tú santificas lo que te comes, nada es de desechar. Nada. Pero vamos al tema en Romanos, capítulo 14, para que tú entiendas cuál es, y yo también entendamos cuál es la voluntad de Dios respecto de este tema que se llama debilidad en la fe. Mira, Romanos 14. Respecto de la comida, Romanos capítulo 14, dice: recibid a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? Recibe a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todas las cosas, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para Dios, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor, no hace caso. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Para que veas cómo Dios dice: mira, eso del tema de la comida, déjalo aparte. Eso no es importante. Si comes tú y el otro no come, no andes queriéndote imponer con tu manera de comer para los demás. Porque el que come, come para Dios, y el que no come, para Dios come, pero pues no hay problema. Porque decía el primer texto: todo lo que hace Dios es bueno y no es de desechar. Amén. Pero sabiendo que estas discusiones estaban en las iglesias, el apóstol Pablo lo puso como un punto importante. Si no estuviera en la escritura, si no fuera importante. Dice: mira, ni juzgues ni hagas menos al que no come. Y habla del débil, del que come legumbres, fíjate. Y ahora actualmente el que come legumbres, el que come fruta y verdura, es el sano. Y aquí en el Evangelio no. Aquí dice: mira, uno cree que ha de comer de todo, y el que es débil no come de todo. ¿Débil en qué? Débil en la fe. Amén. Porque si comieres cosa mortífera, entonces ¿qué es? Fe. Así te comas un pingüino con todo y alas. ¿Cuál es nuestro problema? La fe. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tengamos fe. Mira, para eso te dice: el que come, para Dios come. El que no come, para Dios no come. O sea, no hay problema por eso. ¿Sí? Uno hace diferencia entre un día y otro, pero el que hace diferencia de día también uno lo hace para Dios y el otro también. O sea, no hay que juzgar ni hacer menos a nadie, sino que estemos convencidos de lo que estamos haciendo es para nuestra fe. O sea, yo así creo, así creemos aquí. No somos mejores que nadie, ni somos diferentes, no, sino que es bíblico. Lo que tratamos de hacer es que esté nuestra enseñanza y nuestra práctica diaria basada en la Escritura, basada en los principios bíblicos. Dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pero si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero ¿qué de la comida que comes? ¿Se va a ir contigo? No. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Entonces no perdamos el tiempo en las cosas de esos temas, cuando la vida eterna, el reino de Dios, es lo primero, es el primer alimento
En orden de aparición, tú debes de estar más preocupado por qué haces en cuestión de los mandamientos, en cuestión de tu vida espiritual, de engrandecer tu vida espiritual. Entre más engrandezcas tu vida espiritual, vas a tener más fe, porque el oír es la palabra de Dios, y vas a tener más posibilidades de que cualquier cosa que te suceda sea sanada por Dios. Punto y se acabó. Dios me va a sanar, porque lo dice Él, no porque yo me lo merezca. Pues ¿quién merece? Nadie merecemos nada. Pero Él es misericordioso y Él es bondadoso. Su amor no tiene fin. Él es el amor, Él es la misericordia. Por eso hay distancia de los cielos a la tierra de pensamiento de nosotros con el de Él. Nosotros sí juzgamos a los demás, los amamos, es más, gente que se atreve a juzgar a todo el mundo. Pero Dios es el amor que dice, mira, el que come para Dios come, el que no come para Dios no come, pero es para Dios. Si morimos o vivimos, para del Señor somos. Vale más la salvación que lo que comemos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piense que algo es inmundo, para él lo es. Hay gente que te va a decir, yo esto no como, y ya, pues para mí, bueno, para él es. Pero no lo juzgues, ni lo menosprecies, ni nada de eso. ¿Sí me explico? O sea, y por eso dice el apóstol, porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, no discutamos por cuestiones de comida, de si comes o si no comes. El que no come para Dios no come, y el que come para Dios come. No hay ningún problema. No obstruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esta es la exhortación. No obstruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Vas a hacer tropezar al otro porque no come lo que tú comes. No, pues déjalo, cada quien come lo que quiere. Ya Dios se encargará. No hagas tropezar a los demás con tu comida. Quiere decir que la comida no es tema para cuando tú estás tratando con tus hermanos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, fíjate. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Porque es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Todo lo que no es de fe. Si tu conciencia te condena, no lo hagas. Hay gente que no va a comer jamás ni a beber delante del otro para que no se tropiece. Y eso lo hemos tocado aquí como tema. Nosotros que venimos de una vida
exhaustiva en el consumo de alcohol y todo lo demás. No vamos hoy en Cristo a beber delante de nadie. Todo me es permitido, pero a mí no me conviene. No le voy a dar un testimonio de esos a nadie. Que sí se puede, para que una persona que de veras no pueda tome y se lo lleve en la borrachera. No lo voy a hacer. No voy a hacer tropezar a las personas. Entonces, hay estudios de varios pastores que han puesto el pastor que se echa una chelita. No es malo, pero no conviene. Si tú tienes ya antecedentes de haber sido alcoholicote, ¿cómo te pones ahí a beber delante de las personas? Es un tropezadero, pero terrible. Entonces dice aquí, no hagas tropezar a la gente con lo que comes, ni con lo que bebes. Si tú comes, come tú para ti. Y dice aquí, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Pero no quieras que los demás hagan lo que tú haces. Dios, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Tú tranquilo, come lo que tengas que comer y ya. No es tema dentro de Dios. El tema dentro de Dios es el reino. El tema dentro de Dios es las obras de la carne, y no precisamente la carne de la carnicería, ¿no? Sino de la carne en el pecado. Ese es el tema de nosotros. No te preocupes, lo que sale de la boca es lo que contamina, no lo que entra como comida. Entonces, si tú te preocupas más por la santidad, por estar a cuentas con Dios, ya entraremos en un discernimiento diferente. Con esto termino. Dice el capítulo 15 de Romanos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no ponernos como que yo soy el que síganme, follow me, compa. No, pues no. Perdón por la palabra. No. Seguimos aquí en a Cristo. ¿Sí? Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo cargó en él los pecados del mundo. No se agradó a sí mismo. Inclusive cuando uno piensa en lo que dijo, cuando le dijo a Pedro, cuando le cortó la oreja, ¿qué no crees que yo pudiera traer? Casi son miles de ángeles para que me defiendan, tú que sacas tu espadita. O sea, ¿qué quieres defender a Dios? Entonces, no somos nosotros los defensores, Él es nuestro defensor. Yo no voy defendiendo a Dios, ¿dónde? Lo que sí puedo ser es sabio en mi propia opinión y entonces tener en cuenta que lo que nosotros hacemos es convertir en tradición lo que es mandamiento y entonces transgredir el mandamiento. Lo que hicieron estas gentes, ¿por qué no se lavan las manos? Conforme a la tradición de los ancianos. ¿Por qué le dijeron, por qué no se arrepienten para el perdón de pecados conforme al mandamiento de Dios? Entonces el error que el Señor dice es que pusieron su tradición como mandamiento, como doctrina, cuando en ningún lado está en la Escritura lo que dice mucha gente. Entonces tú puedes distinguir lo que es una tradición familiar, cultural, conforme al país, conforme a lo que sea, a la colonia inclusive, y lo que es mandamiento de Dios. Lo que es tradición, respétalo, cada quien hace lo que puede hacer, pero no se puede imponer como si fuera algo, es que tú tienes que comportarte de esta manera. ¿Dónde dice? Pues es que conforme así en mi familia, pues en tu familia, los demás respétalo.
¿Por qué quieres imponer la autonomía de tu familia sobre todos los demás? Son tradiciones de hombre que lo quieres hacer mandamiento. ¿No? Respeta, cada quien se comporta. Pero tú compórtate conforme a lo que Dios está estableciendo para ti. Conforme a lo que Dios te va dando a entender, tú compórtate como Dios dice. Pero no quieras hacer lo que los fariseos. ¿Por qué no te lavas las manos? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Cómo? No es posible. Pero si tú ves a alguien pecando y no lo exhortas, pues dice el Señor que el otro morirá por su pecado, pero tú, su alma te será demandada. Eso está más peligroso que andarle diciendo a alguien que se lave o que no se lave las manos. Ves a alguien robando, ves a alguien adulterando y no lo amas y no le dices aguas, te vas a perder para siempre. Primero el reino de Dios, todo lo demás nos será dado por añadidura. La comida de Cristo era hacer la voluntad de Dios y culminar su obra. Yo tengo que entender cuál es la obra que Dios quiere hacer a través de mí y culminarla. Esa es mi comida. Es lo que yo debo de tener como comida, porque así lo dijo el Señor. Y basado en lo que Él mismo y sus palabras. Todas las cosas que yo hago, vosotros también haréis, y más porque yo voy al Padre. Todas las cosas, no dijo unas sí y otras no. Todas las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer, y más. Entonces no está el umbral muy bajo. El umbral es alto de comportamiento. Y el comportamiento lo va reforzando el Espíritu Santo conforme a nuestra conciencia nos va mandando, nos va indicando y nos va liberando de las ataduras del mundo. La fe es lo que debemos tener para saber que la Escritura es cierta. Dios es nuestro sanador. Dios es nuestro proveedor. Dios es nuestro consolador. Dios es nuestro salvador. Cristo es nuestro todo. Vivir es Cristo y morir es ganancia. Preguntémonos en un espejo cuánto le tenemos miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte del pecado. Que la paga del pecado es muerte eterna, sin Cristo eternamente. Pero salvo, morir es ganancia. ¿Te imaginas la presencia de Cristo, la presencia de Dios por la eternidad? Si aquí su presencia es impactante, imagínate ya. ¿Para qué nos aferramos aquí? Amén. Vamos a dar gracias. Padre eterno, te doy muchas gracias, Señor, por esta palabra, porque nos indicas que no debemos trabajar por la comida que perece. Sin embargo, pues tú sabes que esto lo tenemos como necesidad, porque así dice tu palabra. Dios sabe toda nuestra necesidad. No nos afanemos por la comida, ni por la bebida, ni por los vestidos, sino que sigamos tu reino primeramente, Señor. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos tocas en las noches, nos haces saber tu presencia, nos bendices y nos concientizas que no vale la pena, Señor, traicionar tu causa. Porque eres bueno, porque eres amoroso, porque tanto que hiciste por nosotros, no podemos traicionarte practicando las obras del demonio, de la carne, para echar abajo el sacrificio del derramamiento de tu sangre para nuestra salvación. Ayúdanos a ser fieles, Señor, por el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Que tu Espíritu Santo convicciones, Señor, a aquellos que lo necesitan, para que ellos volteen a ti, se conviertan y tengan vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias por todo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a ti,